Esto vamos a ver lo general primero, a nivel intestinal. Vamos a ver lo general, que lo va a dar mi persona, el auxiliar Rolando en el Rivas. Ya con esto sería el segundo año dando la cátedra de semiología. Bien, entonces vamos a iniciar rápidamente. Siempre en semiología gastrointestinal, y esto quiero, chicos, que ustedes lo tengan siempre presente, siempre, necesitamos exámenes complementarios. Y uno de los exámenes complementarios que se pide en emergencia, de manera urgente, es la radiografía de abdomen simple. Este estudio de aquí que están viendo ustedes en pantalla se llama rayos X de tórax, de abdomen simple. ¿Ya? Rayos X o radiografía simple de abdomen. Así se le puede decir. Es simple porque no tiene contraste. ¿Ya? Miren, entonces, ¿qué es lo que yo primero tengo que ver en toda esta parte de lo que es la semiología y la parte de los exámenes complementarios? Vamos a iniciar así con este examen complementario que es la rayos X de abdomen. Es simple, ¿por qué? Porque no veo un contraste, no hay un contraste. Directamente lo que veo es la parte ósea, aquí las costillas. Primero siempre la descripción lo tienen que hacer de afuera hacia adentro en la radiografía de abdomen. Aquí veo la cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior. Aquí está la cintura pélvica, la cabeza del fémur, el hueso ilíaco, coxal, y aquí el famoso sacro, ¿no? Entonces yo así inicio la parte de exámenes complementarios junto a la semiología, que es un dato interesante que ustedes tienen que saber bien. Miren, lo importante es siempre de afuera hacia adentro. Vamos a ver aquí en las partes óseas, las vértebras, ¿sí? La duodécima, la onceava y la duodécima costilla, que son flotantes. Y aquí le dije la cresta ilíaca. ¿Qué más veo en las partes blandas, en las partes óseas? Las partes óseas, mire, veo acá a las vértebras lumbares, ¿no? L1, L2, L3, L4 y L5. Aquí está el número 5, de L1 a L5. Son las vértebras lumbares. Y desde L1 se observa muy bien un músculo, aquí un borde de un músculo. ¿Cómo se llama, chicos, este borde de este músculo? El psoas. Eso, muy bien. Excelente, muy bien. Es el músculo, es el borde del músculo psoas ilíaco, ¿no? Entonces, mire, este es el músculo psoas, su borde. Y nosotros tenemos que ver así, si nosotros vemos el borde del músculo psoas, es que la rayos X está bien tomada. ¿Qué más vemos acá, chicos? Al ladito del reborde del músculo psoas vemos aquí otro borde. ¿Qué sombra es esta? ¿Qué borde es este? Borde renal izquierdo, ¿no? Y aquí está el borde renal derecho. Entonces, yo me guío con el músculo psoas y es importante que yo note esa línea, mire, paralela. Es importante que yo lo vea. ¿Por qué? En la rayos X me permite ver si está bien tomada y también si no se ve una parte o un borde de este músculo psoas en la rayos X de abdomen, voy a pensar tal vez en que hay algún hematoma, algún absceso, ¿ya? Alguna obstrucción a ese nivel, alguna hemorragia abdominal. Entonces todo eso yo tengo que ver todo a detalle. ¿Qué más veo en partes blandas? Miren, acá los niveles de aire, miren, de los intestinos. Es normal que yo vea unos 3, máximo 3, ¿no? Si yo veo varios, ya tengo que ver que el paciente tiene muchos gases, tal vez. Pero el paciente se tiene que tomar los rayos X abdomen en ayunas, ya, lo posible, y que no tenga muchos gases, para que se visualice bien las estructuras anatómicas. Entonces, miren, aquí veo la parte del sacro y la unión con el hueso coxal, ¿no? Entonces, todo eso yo tengo que ver, y aquí es la región de la vejiga, aquí abajo, ¿no? Y de los genitales. Entonces, aquí en la parte rayos X simple de abdomen, eso yo tengo que ver. Uno por aquí, unas burbujas gástricas por aquí, que esta representa la flexura cólica derecha, donde hay aire. Normal que yo vea en ayunas 3 máximo. Yo veo más, es porque el paciente está con muchos gases y puede ser tal vez porque ha comido algún alimento o tiene alguna infección bacteriana. Entonces todo eso yo tengo que valorar en la parte de semiología y también obviamente con los exámenes complementarios, ¿no? Entonces ya hemos visto la parte simple. Esta es una radiografía de tórax, radiografía de abdomen AP. Siempre me chipo con tórax y abdomen, ¿no? AP. ¿Listo? Antero-posterior, por si acaso. Anótenlo bien. Y acá es una radiografía de abdomen lateral,
donde aquí normalmente yo la pido, normalmente esta rayos X lateral para ver la columna vertebral y cómo está en su formación anteroposterior. Entonces para eso nomás me sirve la parte lateral más que todo. Y aquí viene, se ve aquí burbuja, ¿no?, de aire normal que haya en el colon. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Es lo normal que tenemos que ver en la anatomía básica de la rayos X simple de abdomen, sin contraste. Y esto es una rayos X de abdomen con contraste. Se llama colon por enema. Así se llama este método de estudio. Miren, donde aquí se ven muy bien las austras del colon, ¿no? Colon transverso. Aquí está el ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente, colon sigmoide y el recto. ¿Cómo se llama, chicos, el estudio? Rayos X de abdomen con contraste. O colon por enema. Muy bien, excelente. ¿Qué usa el médico para que haya este contraste todo el colon? ¿Usa qué componente químico? Usa el bario. ¿Ya? Anoten bien eso. Usa el bario. Se llama contraste baritado colon por enema. ¿Ya? No se olviden. ¿Y para qué me sirve este estudio? Es normal que yo vea aquí las austras del colon. ¿Ya? Colon por enema. Y miren acá en la parte derecha. En la parte derecha aquí, ¿para qué me sirve? Mire este colon por enema. Me sirve, mire, para diagnosticar incluso esta enfermedad muy común que aparece a nivel del colon sigmoide y del colon descendente, principalmente, que se llama la enfermedad diverticular. Mire, donde aquí se ve unos divertículos que salen a la superficie, están en la superficie del colon. Mire. Y esta parte del colon está muy atrofiado, ¿no? El colon descendente. Normalmente el colon descendente es un poco de menor calibre que los otros. Ya anoten bien eso. El colon descendente normalmente es de menor calibre, pero aquí miren, está mucho más atrofiado el colon, frecuentemente en la enfermedad diverticular. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos eso, vamos a ver que la rayos X simple es esta de acá, que no tiene mucha información, solo me sirve para ver si hay alguna obstrucción, alguna inflamación, alguna alteración a nivel de las columnas, a nivel de la columna lumbar. Para eso nomás me sirve la parte simple, para ver alguna obstrucción intestinal. Sin embargo, la parte con contraste me sirve para ver alguna normalidad en el colon, en sus vías y en su trayecto del colon, que es más frecuente donde haya los daños, ¿no? Más frecuente en las enfermedades a nivel del colon, alguna tumoración. Entonces, para eso me sirve este estudio que se llama colon por enema. ¿Bien? Entonces, ¿qué observamos aquí, chicos? En esta parte del colon sigmoide, colon descendente, ¿qué observamos? ¿Qué enfermedad? Esto es normal y esto es patológico. ¿Qué observamos? Enfermedad diverticular. Muy bien. Diverticulosis, ¿no? Así se llama. Entonces, terminando eso, la parte simple y con contraste de los rayos X de abdomen, ya hemos visto esto. Ahora, ya sé cuáles exámenes complementarios voy a pedir en urgencia. Ya lo sé. Ahora, como ya lo tengo esto en la mente, yo sé que me va a ayudar. Ahora sí, lo tengo en la mente eso y voy a empezar con el interrogatorio. Siempre la semiología a nivel del abdomen, siempre cualquier parte del cuerpo que yo quiera saber alguna información, siempre inicio con interrogatorio al paciente. ¿Listo? Siempre hablo acerca de la filiación, ¿no? La edad del paciente. Es importante saber que el paciente, mientras más infantes sean, los pacientes niños, los infantes, los lactantes menores, los que están en etapa preescolar, escolar, pues sufren frecuentemente procesos inflamatorios abdominales por rotavirus, por algún parásito, por alguna infección bacteriana. Es frecuente ver procesos inflamatorios en los niños. Y en los adultos y en los ancianos es frecuente ver las neoplasias, por si acaso. Pero tampoco es que digamos que en la infancia no haya neoplasia. Es frecuente en los adultos y ancianos. El cáncer de colon es más frecuente en adultos y ancianos. Por ejemplo, ¿ustedes qué estudio se llama esto, chicos? ¿Qué estudio se llama este? Colon por enema. Colon por enema, ¿no? Rayos X de abdomen con contraste. Miren, ¿qué observan aquí? Todo el colon sigmoide, colon descendente, flexura cólica izquierda, colon transverso, así viene el contraste, y pasó por una parte y se estrechó y volvió a teñir la parte del colon. Incluso tiñó un poco el intestino delgado.
que tiene una forma vertical. Así yo identifico en el colon por enema, yo así identifico el intestino delgado, que tiene un calibre menor y tiene un trayecto vertical. ¿Listo? Colon transverso, todo esto es colon, es el intestino grueso, todo esto es el intestino grueso, y esta parte de aquí delgada y en forma vertical es el intestino delgado. Así yo identifico, sencillamente. ¿Cuál es la alteración que ustedes ven acá? ¿Qué parte del colon está afectada? Colon descendente. Colon descendente. ¿Cómo se llama este signo de acá? Me parece como una parte mordida. ¿Quién se acuerda de ese signo y lo han visto seguro en TikTok? Se llama signo de la manzana mordida, ¿no? O signo de la estrechez neoplásica del colon. ¿Qué pasa aquí? En esta parte de aquí, miren, del colon está estrecho. Debería ser así normal como este. Todo el trayecto. Pero en este caso, en esta parte del colon por enema se ve una estrechez. Y eso es frecuente, el signo de la manzana mordida es frecuente en el cáncer de colon, que aparece en el colon descendente, digo, en el colon ascendente y en el colon descendente. No se olviden esto, el cáncer de colon, chicos, aparece más frecuentemente en el lado derecho del colon ascendente. Y en el colon descendente también, pero es un poco menos frecuente. Entonces no se olviden, chicos. ¿Cómo se llama este signo? Signo de la manzana mordida. Yo tras que veo eso en los rayos X, tengo que ya sospechar, y peor si el paciente es anciano de la tercera edad, ¿no? Es frecuentemente la neoplasia. Anoten bien eso, que es importante. Signo de la manzana por mordida, entonces yo lo veo con el colon por enema. Hasta ahí, todo claro, ¿no? Si tienen preguntas, pregunten, levanten la mano y yo me encargo de responder. ¿Listo? Hasta ahí hemos visto la edad. Vamos a ver el sexo. En pacientes varones es más frecuente la neoplasia del labio, lengua. ¿Por qué? Porque consumen la hoja de coca, ¿no? Se ha visto en nuestro medio eso. O también porque fuman, ¿no? Cáncer de esófago también, cáncer de estómago, gastritis, úlcera y enfermedad de Crohn es frecuente en los varones. ¿Sí? Y en las mujeres, como en esta parte las mujeres tienen más predisposición a tener litiasis por cálculos renales, cálculos biliares y cáncer de vesícula, es más frecuente que las mujeres tengan. ¿Por qué? Porque más fácilmente hacen cálculos biliares las mujeres, por su misma parte de sus hormonas, de sus alteraciones hormonales. Hacen cálculos, chicos, de colesterol, etcétera, etcétera. Se ha visto más frecuente en estas mujeres, ¿no? Y también son más estreñidas, las pacientes femeninas son más estreñidas siempre, obviamente, que el varón, ¿no? Es siempre, ¿ya? Entonces, chicos, ya hemos visto las diferencias que tenemos que preguntar siempre. Ver el sexo, varón, mujer. ¿Cuál es más frecuente en los cálculos biliares? La mujer, ¿no? Pregunta de examen. Si les preguntan en el examen teórico, ¿dónde es más frecuente el cáncer de bilis o de vesícula biliar? ¿En qué sexo es más frecuente? En la mujer. ¿Ya? Es más frecuente que en el varón, se ha visto. Por mismo alteraciones hormonales, ¿no? Etnias. La litiasis biliar y la úlcera gastroduodenal son infrecuentes en los asiáticos. No se sabe por qué. ¿Ya? Pero es más frecuente en los asiáticos que tengan la parte de... Es infrecuente también que tengan apendicitis, por ejemplo, en los asiáticos. Es muy infrecuente. Al igual que la litiasis biliar y la úlcera gastroduodenal. Sin embargo, en nuestro medio sí es muy frecuente por el consumo de alimentación, obviamente, y los factores genéticos, ¿no? Ocupación, también tenemos que ver eso. La ocupación, ¿en qué se encarga el paciente? Por ejemplo, por ahí el paciente no tiene tiempo para ir al baño, incluso todo el día se para estreñido durante varios días. Pacientes modelos, por ejemplo, que quieren bajar de peso, paran muy ocupadas. Entonces, el cáncer colorectal es frecuente en obreros. Ya se ha visto que es muy frecuente en pacientes que manejan petróleo. ¿Ya? El prurito anal y las hemorroides es muy frecuente en pacientes que conducen autos porque no hacen actividad física. Las hemorroides entonces son estos, mira chicos, en esta imagen se ve que es frecuente que se vea en pacientes taxistas, en conductores, en aquellos que manejan camiones durante varios días para ir de departamento a departamento. Entonces aquellos conductores que están mucho tiempo sentados tienen un estado de sedentarismo. Entonces todos esos músculos que están en la región perineal empiezan a debilitarse. Y también los músculos que están a la región del ano empiezan a debilitarse y producen las famosas
hemorroides, venas hinchadas e inflamadas. Esa es la hemorroides, chicos. Y es una molestia porque tiene unas complicaciones que son las fístulas enteritas. Entonces, chicos, las hemorroides, no se olviden que es frecuente en estos pacientes que tienen esta ocupación. También es frecuente al tener hemorroides a que desarrollen abscesos perirectales, ¿no? Es importante saber eso, gracias a la ocupación que tiene mi paciente. Lugar de residencia también es importante saber, por ejemplo, de pacientes que viven en Camiri o en lugares donde es endémico la parte de Chagas, de la enfermedad de Chagas, es frecuente que tengan estreñimiento por megacolon chagásico, ¿no? Lugar de residencia. Hay que preguntar todo eso. ¿De dónde viene mi paciente? De Camiri, de no sé, de Penny. Todo eso hay que aprender, hay que preguntar. No se olviden eso, chicos. Edad, sexo, etnia, ocupación y lugar de residencia. Siempre tomarlo en cuenta en la afiliación. Y preguntar siempre cómo, cuándo, dónde, a qué y por qué. Todo eso tenemos que preguntar. Cómo, dónde, cuándo y por qué al paciente. ¿Cómo le sucedió esto? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo tiene esto? ¿En dónde? ¿En qué parte del abdomen? Así. Por ejemplo, si le dolió al paciente en fosa ilíaca derecha, le va a decir al doctor, me duele, doctor, a este nivel de acá, aquí en mi vientre abajo me duele. Y parece que viaja el dolor, entonces uno ya tiene que pensar, pues, ¿no? Peor si ya tiene un hábito, una alimentación alterada, no se alimenta bien, ¿ya? Entonces, todo eso yo tengo que preguntar. ¿Cómo inició? ¿Cuándo inició? ¿Dónde? ¿En qué parte del abdomen? ¿A qué se atribuye los efectos, los síntomas que tiene? Por ejemplo, si el paciente le dice, doctor, tengo dificultad, no puedo tragar bien los alimentos, tengo excesiva dificultad para alimentarme, siento que me voy a ahogar y no puedo tragar los alimentos. ¿Eso qué significa, chicos? ¿Qué tiene? ¿Qué terminología médica tiene ese paciente? Si el paciente dice que tengo dificultad para alimentarme, no puedo tragar los alimentos, eso se le llama disfagia. Muy bien. Ahora, yo pienso en disfagia y tengo que pensar, ¿esa disfagia es obstructiva o es una disfagia motora? Todo eso yo tengo que pensar. Bien, si es una disfagia obstructiva, ya tengo que pensar en si es más de 40 años igual tiene el paciente, ya tengo que pensar en divertículo decente, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer un tratamiento de acuerdo, o una calasia esofágica puede tener mi paciente. Entonces todo eso yo tengo que tomar en cuenta en el interrogatorio. Bien, antecedentes patológicos, también es importante saber los antecedentes. Si alguna enfermedad tuvo, tal vez ya se le quitó la vesícula, entonces cuando tuvo la vesícula ya no es lo mismo la alimentación, chicos, ¿ya? No se olviden eso. Un paciente que se le quita la vesícula no es lo mismo la alimentación, tiene que cuidarse, no consumir ya muchos alimentos grasos, ¿no? Antecedentes familiares también, por enfermedades genéticas que se pueden transmitir de familia a familia, como una de esas es la enfermedad de Ormond, chicos. La enfermedad de Ormond. ¿Qué significa o qué es la enfermedad de Ormond? Significa fibrosis retroperitoneal. Miren, aquí se ve una tomografía de abdomen, una tomografía axial computarizada de abdomen, donde yo aquí observo a nivel de la región retroperitoneal, a nivel del duodeno incluso, y a nivel de los riñones, observo, miren, una masa que rodea, una masa, ¿no? Alrededor de la aorta incluso. Entonces lo rodea, mire, todo eso lo rodea, lo aprieta, una masa. Se llama fibrosis peritoneal. Yo veo así una masa alrededor que infiltra y puede producirme lo que es la famosa, ¿cómo se llama, chicos? La acumulación de orina en los riñones. ¿Cómo se llama eso? Acumulación de orina en los riñones. Le llama hidronefrosis, ¿no? Entonces la enfermedad de Ormond, al haber fibrosis retroperitoneal, puede obstruir los cálices, puede obstruir los uréteres renales, tanto derecho como izquierdo, y producirme la famosa hidronefrosis bilateral, ¿no? Entonces, chicos, eso es importante tomar en cuenta. Enfermedades, antecedentes familiares, antecedentes patológicos. ¿Bien? Todo, miren ¿qué radiografía, chicos, es de esto? ¿Es una radiografía de abdomen con contraste o simple? Sin contraste. Simple.
Es simple, muy bien. Y aquí se ve, mire, acumulación de líquido a nivel del área renal, mire. Entonces, para eso también me sirve la rayos X simple de abdomen. Para ver alteraciones renales, para ver alteraciones del músculo psoas, para ver alteraciones óseas de la columna lumbar, para ver de la cintura pélvica, para ver vejiga. Mira, aquí se ve incluso acá abajo algunos cálculos a nivel de la vejiga y también para ver los uréteres, el trayecto ureteral, ¿no? Alguna enfermedad a nivel también intestinal y también del colon. Para varias cosas me sirven las rayos X simple de abdomen, ¿ya? Y no se olviden, también se pide en pediatría esto. También se pide rayos X simple de abdomen. Entonces, con esto, fibrosis retroperitoneal igual a enfermedad de hormona con antecedentes familiares. Hay que tomar mucho en cuenta eso. Entonces ya nos salimos del interrogatorio. Hemos visto toda la alta gama de enfermedades que podemos nosotros ver con el simple interrogatorio. Ya podemos dar el diagnóstico y pedir exámenes complementarios. Ahora, ¿qué nos toca ver? El examen físico de abdomen. ¿Cómo iniciamos, chicos, el examen físico y cuál es el orden que se tiene que realizar para el examen físico de abdomen? ¿Cuál es, chicos? Primero, la inspección, ya sea somática o general, somática local o general. Primero hacemos la inspección y luego ¿qué hacemos? La Ocultación. ocultación. Después ¿qué hacemos? Percusión. Muy bien. Y de último, Palpación. palpación. Ese es el examen y esa es pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cómo se hace el examen físico de abdomen? Se inicia con inspección, ocultación, percusión y de último la palpación. Bien, no menos importante tampoco, pero vamos a ver aquí ahorita la inspección. En la inspección tenemos que ver varios parámetros. El hábito exterior, cómo está el paciente, cómo está la actitud, cómo está la facie, ¿ya? Hábito exterior, la facie, la constitución, el estado nutricional, anomalías de la piel. Todo eso yo tengo que ver en la inspección somática general. No se olviden, hábito exterior, facies, constitución, estado nutricional y anomalías de la piel. 5 parámetros en la inspección somática general. Anoten bien, eso normalmente pregunta el doctor Terrazas en los exámenes prácticos. Hábito exterior, tienen que poner ¿qué más? Tienen que poner la constitución, las facies, el hábito, el estado nutricional y la parte de anomalías de la piel. Entonces primero vamos con el hábito exterior. Sencillo, tenemos que ver cómo está el paciente, cómo mejor se posiciona. Si nosotros vemos aquí un paciente así, que prefiere estar echado, incurvándose, ¿qué posición se llama esto, chicos? ¿Qué posición es esta? Posición fetal, ¿no? Esta es una posición fetal. Pero gatillo de fusil igual le dicen, no, eso no. ¿Cómo? Gatillo de fusil le dicen igual esa posición o no. Igual, sí, muy bien, está bien. Gatillo de fusil, le dicen, muy bien. Posición fetal, gatillo de fusil. Y cuando los pacientes se agarran bajo vientre, ustedes lo van a ver al paciente cuando le duele, está echado en la camilla, ustedes lo están atendiendo y le duele y se aprieta el vientre y tiene un dolor fuerte. Mira, aquí dice, el dolor se alivia en posición fetal y presión bajo vientre. ¿En dónde lo vemos eso? En los dolores de las úlceras pépticas, ¿ya? En las úlceras pépticas. O sea, úlceras en el estómago o en la primera porción del duodeno. Esas son las úlceras pépticas. Si ustedes les preguntan qué son úlceras pépticas, son úlceras que se formaron a nivel del cuerpo o de la porción del antro pilórico del estómago y de la primera porción del duodeno. Esas son úlceras pépticas. ¿Cuál es la causa más frecuente de estas úlceras pépticas? De manera crónica, el Helicobacter pylori. De manera más aguda, AINES. ¿Ya? Principalmente ácido acetilsalicílico, ¿no? Ácido acetilsalicílico. Entonces, chicos, anoten bien eso. Los dolores de las úlceras pépticas se alivian principalmente en posición fetal y comprimiendo bajo el vientre. Y van a ver al paciente que le va a doler de manera tremenda. Y cuando es un dolor cólico, ya no por úlcera, cuando es un dolor cólico, tipo cólico que le duele a nivel cólico biliar o un cólico,
o cualquier otro cólico, puede ser biliar, cólico renal, cólico intestinal incluso, porque hay 3 tipos de cólico. Cólico renal a nivel de los riñones, cólico biliar a nivel de la vesícula biliar y cólico intestinal. Incluso más abajito hay también el famoso cólico menstrual, ¿no? Entonces todos esos cólicos van a ver al paciente cuando tiene un cólico intenso renal vesicular, tiende a tener posiciones, cambiar de posiciones de manera frecuente para aliviar su dolor. Y esa es pregunta de examen. Paciente que cambia variablemente su posición de un lado a otro lado, tenemos que pensar en cólico biliar, que es lo más frecuente, ¿no? De origen intestinal. Entonces, los cólicos, chicos, que es los espasmos a nivel de los órganos huecos, eso es un cólico, ¿ya? Espasmos musculares a nivel de los órganos huecos. Bien, entonces cambian de posición de manera continua. Ya no nomás en posición fetal, estos son en las úlceras. Cuidado que les pongan en el examen úlceras nomás, y ustedes van a poner que se cambia cada rato de posición. No, en posición fetal o con presión bajo vientre, mengúa su dolor. ¿Listo? Paciente que tiene, hace ratito les dije que tiene dificultad para poder deglutir, se llama disfagia. Podemos observar eso en procesos esofágicos, ¿no? 2 principales procesos esofágicos que producen disfagia. Anoten. Divertículo de Schenker y acalasia esofágica. ¿Listo? Anoten bien. 2 procesos esofágicos que producen disfagia frecuentemente. Y es una disfagia de tipo obstructiva. Divertículo de Schenker y acalasia esofágica, que no está acá, no lo puse acá en la diapo. ¿Cómo yo hago un diagnóstico? Ya veo que mi paciente tiene disfagia, no puede deglutir bien los alimentos. ¿Cómo yo hago su diagnóstico definitivo de un divertículo de Schenker? ¿Cómo se llama esta radiografía, chicos? Radiografía cervical, anteroposterior y lateral. Yo le hago tragar al paciente un contraste que se llama bario. No se olviden que el contraste llamado bario se usa para estudiar el tubo gastrointestinal. Le hago tragar bario, miren, y justamente cuando el paciente deglute, hay una bolsita a nivel del esófago que se dibuja y se contrasta y se queda ahí el contraste, no pasa al esófago. Esto de aquí se llama divertículo. Y si es a nivel cervical, divertículo de Schenker. Entonces todo eso yo tengo que ver para poder dar un diagnóstico según la inspección somática general, ¿no? ¿Cómo se llama este estudio, chicos? Radiografía con contraste. Eso, con contraste. Normalmente se ve en vivo, y ya cuando se ve en vivo, o sea, se ve como el paciente está deglutiendo, así una radiografía, pero se está viendo en vivo, que está deglutiendo el contraste y se queda acá. El método de estudio se llama, cuando ustedes lo ven en vivo, se llama fluoroscopía. ¿Ya? Entonces, cuando está así, nomás se ven unas plaquitas nomás, sin que se mueva de la imagen, ya se llama simplemente rayos X cervical con contraste, ¿no? Paritado. Entonces, así es como se puede hacer el diagnóstico de un divertículo de Schenker, ¿no? Entonces, procesos peritoneales agudos, por ejemplo, la peritonitis, la inflamación del peritoneo, cuando es de manera aguda, por una perforación intestinal, que es más frecuentemente la peritonitis aguda, la defensa contra el dolor se extiende con movimientos pasivos, de modo que el paciente prefiere echarse y estar quietito. Pacientes con peritonitis, no se olviden, ¿cómo está el paciente? Está quieto, está pasivo y prefiere no inspirar profundamente ni tener tos. Evita que el paciente tose porque le va a empezar a doler. Va a toser y le va a contraer sus músculos y le va a doler. Por eso los pacientes con peritonitis aguda están quietitos, están inmóviles. Entonces ustedes, sencillo, tras que ustedes le tocan su abdomen del paciente con peritonitis, le duele. Peritonitis aguda, ¿no? Pregunta de examen, chicos. Anoten. ¿Con qué maniobra de palpación yo puedo diagnosticar una peritonitis aguda? ¿Qué maniobra de palpación en el abdomen? Se llama maniobra de Ganeau de Mussy, ¿no? Anótenlo bien, más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Maniobra Ganeau de Mussy. Lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero eso se hace, eso es pregunta de examen. Eso se hace para diagnosticar una peritonitis aguda con solamente la palpación.
Le palpa en todo el abdomen, y si cualquier parte del abdomen le duele de manera irritante y punzante, entonces una peritonitis, ¿no? Aguda. Sencillo se hace el diagnóstico de peritonitis. Sencillísimo. ¿Ya? Signo o maniobra de Ganeo de Musi, ¿no? O signo de Ganeo de Musi se llama. Dolor difuso del abdomen a la palpación profunda. Signo de Ganeo de Musi, no se olviden eso. Pregunta de examen. Ganeo de Musi. Bien, el cáncer de páncreas y la pancreatitis crónica, el dolor es peor cuando el paciente está acostado, imagínense. El dolor de páncreas, cáncer de páncreas y pancreatitis crónica, el dolor es mayor cuando el paciente está acostado. Entonces, ¿qué hace el paciente? Se sienta, camina, prefiere estar parado y sentado en vez de estar echado. Y le duele el abdomen cuando se echa, ¿no? Pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Eso es en cuanto al dolor, no se olviden eso, en cuanto al dolor que tiene el paciente. Y en cuanto al, esta pregunta de examen, hábito cirrótico de Chivostek, ¿qué se le da el hábito cirrótico de Chivostek? Está presente en pacientes con cirrosis hepática. Ustedes saben que la cirrosis hepática, la fibrosis del hígado, ¿no? Tiene muchas causas. ¿Y cómo se ve el hábito cirrótico de Chivostek? Un desarrollo piloso escaso, mira, el abdomen es blanco, es bien el abdomen tiene ascitis, obviamente el paciente en la cirrosis, por si acaso, lo vamos a ver eso más adelante. En la cirrosis el paciente siempre tiene ascitis, en la cirrosis hepática. El paciente siempre tiene el abdomen abombado por cirrosis, ¿no? Por la ascitis que tiene, por el líquido que contiene ese abdomen. Hay escaso desarrollo piloso, ptosis umbilical, como se ve acá, hipoplasia genital. Hábito cirrótico de Chivostek. No se olviden la triada. Escaso desarrollo piloso, o sea, su abdomen va a estar sin pelo. Ptosis umbilical, se va a brotar su ombligo y va a tener hipoplasia genital por la propia atrofia y disminución del flujo a nivel y por disminución de las hormonas que se producen en el hígado. Entonces, chicos, no se olviden acá. Hábito cirrótico de Chivostek. ¿Listo? Esa triada nunca se olviden. Después de ver la parte de el hábito exterior, vamos a ver la fascia. Hay un sinfín de fascias. Pero ¿cuáles son las preguntas de examen? Y que quiero que ustedes siempre se recuerden. Hay un sinfín de fascias a nivel gastrointestinal, pero ¿cuáles son las preguntas de examen que quiero que sepan de todas estas? La fascia hipocrática. Es pregunta de examen. La fascia hipocrática, ¿qué es? La fascia es la cara. La fascia hipocrática es cuando el paciente tiene ligero enostalmo, ¿no? ¿Cómo está? Tiene cianosis de las mucosas a nivel de la boca. La piel es fría. Tiene serostomía. ¿Qué significa serostomía? Ausencia de lágrimas, ¿no? Tiene queilosis angular, ¿no? Lucidez hasta el fin y signos de peritonitis y shock. Entonces, chicos, si nosotros vemos todo esto en el examen, nos pone, se observa cianosis, serostomía, queilosis, lucidez, signos de shock y en oftalmos. La fascia hipocrática se observa ¿en dónde? ¿En qué enfermedad, chicos? Principalmente a nivel abdominal, en la peritonitis. En la peritonitis, ¿ya? En la así, con así. Ahí se observa la fascia hipocrática. No se olviden. En la peritonitis. Y la fascia cirrótica, también pregunta de examen. Le pone, el paciente tiene en su cara pseudoexoftalmo, conjuntivas están histéricas, sus ojos van a estar amarillos del paciente, tiene arañas vasculares a nivel del frente, pómulos, tiene así unas arañitas vasculares, unos capilares dilatados a nivel del cuello y la parte superior del tórax, y además tiene hipertrofia de parotidia bilateral. Vamos a pensar en fascia cirrótica, el paciente tiene cirrosis. Se observa entonces en la cirrosis hepática. ¿Ya? Anoten bien eso, que es importante saber estos dos tipos de fascia. Fascia hipocrática, fascia cirrótica. La diferencia de ambas ya la hemos visto, ¿no? ¿Cuál de estas dos se observa en la peritonitis, chicos? ¿La hipocrática o la cirrótica? ¿Cuál de estas encontramos en la peritonitis? Fascia hipocrática. Fascia hipocrática, muy bien. Ya, no se olviden. Es importante saber que ahí se observa en la peritonitis aguda, con shock. ¿Ya?
Ahí se observa la peritonitis aguda, no crónica, aguda. Constitución. Bueno, antes de eso, pasemos aquí a la fase de Peutz-Jeghers. En la fase del síndrome de Peutz-Jeghers, el paciente va a tener su boca con varias manchitas color negra. Y en la endoscopía, en la colonoscopía se observan pólipos a nivel intestinal. ¿Ya? Esa es la fase de Peutz-Jeghers. En la boca se observan manchitas color oscuro. ¿Ya? Y la fase ictérica frecuente obviamente también. En pacientes con cirrosis también se observa la fase ictérica. Y lo que a mí más me interesa es esto. Lengua de Pagel y foetor hepático. ¿Qué significa lengua de Pagel y foetor hepático? Lengua de Pagel es cuando la lengua está bien rosada, pacientes con ictericia. Y foetor hepático es cuando hay un coma hepático. El paciente va a oler y va a sentir, va a hacer que de su aliento, de su propio cuerpo, va a tener un olor característico denominado sui generis. ¿Ya? Y que incluso en toda la habitación lo puede contaminar el paciente, donde está el internado. Entonces, lengua de Pagel, lengua bien rojo vinosa. Foetor hepático, el olor que desprende el paciente cuando está en un coma hepático. Entonces, esos son las características de ambas fases. Pero lo que más quiero que ustedes sepan es la fase hipocrática y la fase cirrótica. La fase ulcerosa se observa en la úlcera péptica. No son muy preguntadas, pero por si les preguntan, no se olviden, tiene midriasis, temblor palpebral y la mirada es brillante. Con lo que ustedes escuchen, frente arrugada por el dolor, mirada brillante y temblor palpebral, obviamente por la propia adrenalina que está constantemente, y la midriasis, entonces fase ulcerosa. ¿Ven? Constitución, y vamos a ver. Pacientes con hábito asténico, o sea, los flaquitos, propenden frecuentemente a tener hernias, prolapso rectal, enteroptosis y estreñimiento. Sin embargo, los pacientes de características pícnicos, así bien rellenitos, cirrosis hepática, liquiasis biliar, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Gastritis, úlceras duodenales, pancreatitis es más frecuente que se ve en pacientes pícnicos. Y en asténicos, más que todo, debilitamiento de la pared abdominal. Estado de nutrición también es importante tener en cuenta al paciente, porque nos va a decir si tiene una buena nutrición de acuerdo a su peso y a su talla, ¿no? Anomalías de la piel. Entonces ya hemos visto todo lo que es la parte de la parte general. Ya hemos visto todo eso. Ahora nos falta el otro punto general, somática general, que es anomalías de la piel. Ictericia. Ustedes saben que la ictericia, como hemos visto aquí en la fase histérica, es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Vamos a tener ictericia flavínica, rubínica, verdínica y melánica. Pregunta de examen. ¿Ya? Anoten bien esto, que es pregunta de examen en semiología. Ictericia flavínica. ¿Ya? Se observa frecuentemente en la anemia hemolítica. La ictericia rubínica, cuando hay una lesión a nivel directa del hígado, en la hepatitis viral, por ejemplo. Hepatitis, muy diversas hepatitis. Ictericia verdínica, frecuentemente en pacientes con colestasis, ¿no? Coledocolitiasis, entre otras. Colecistitis, entre otras, ¿no? Ictericia melánica, color oscuro, amarillo parduzco, de la colestasis crónica. Esto de aquí, lo que pregunta más frecuente es esta. La ictericia flavínica se observa frecuentemente en las anemias hemolíticas, ¿ya? No se olviden, anoten bien eso, ¿ya? Ictericia prehepática. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Los eritemas palmares también se observan en pacientes con cirrosis por liberación de histamina, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta también los eritemas palmares. Angiomas. Se ha observado frecuentemente los angiomas, estos tumorcitos que salen en la piel, en signos precoces de fallo hepatocelular, o sea, un fallo en el hígado por alguna intoxicación, van a aparecer estos angiomas, ¿ya? Y se observa frecuentemente en el tronco y en el brazo, por si acaso. Acantosis nigricans, pregunta de examen también. ¿Cuándo hay y en qué pacientes aparecen la acantosis nigricans? Así toda la coloración amarillenta a nivel del cuello. Porque hay dos tipos de acantosis nigricans, la de manera aguda y la manera crónica. Yo les pregunto, chicos, ¿cuándo aparece acantosis nigricans de forma aguda?
¿Cuándo aparece? Esta coloración oscura del cuello. De manera aguda, ¿cuándo aparece? Y esto nunca se van a olvidar. ¿Cuándo aparece de manera aguda? La acanthosis nigricans. ¿Cuándo? Cuando hay ¿qué cosa? Un cáncer gástrico, un cáncer a nivel del estómago. Es frecuente ver la acanthosis nigricans de manera aguda. Pero de manera crónica, ¿en dónde la pillamos frecuentemente? Y ustedes lo ven siempre en todas partes. La diabetes. Eso, la forma crónica se ve en la diabetes, ¿no? Entonces, si ustedes preguntan al paciente y ustedes le preguntan, ¿desde cuándo tenés estas manchitas negras en tu piel? Le dicen, lo tengo de hace años, doctor. Años lo tengo así siempre y de paso le salen verruguitas por ahí. Ahora si dice, no, doctor, recién nomás me está padeciendo y de manera rápida, entonces, y es más de 40 años el paciente, tiene unos 70 o 75 años, ya muy mayor, ya entonces, cáncer de estómago. Entonces ya hemos visto las anomalías de la piel y esta es una de las más importantes, hemorragias cutáneas. ¿Ya? Las hemorragias cutáneas, signo de Cullen y de Gray-Turner. Pregunta de examen. También ahí les pongo un... La pregunta de examen es la siguiente. ¿El signo de Cullen qué es? Es la equimosis periumbilical. Y el signo de Gray-Turner es la equimosis en el flanco derecho e izquierdo. Cuando yo observo este signo de Cullen y de Gray-Turner, ¿cuándo yo lo observo? En la pancreatitis necrohemorrágica, ¿ya? O sea, la pancreatitis grave. Anoten bien eso. ¿Cuándo yo observo esto? En la pancreatitis grave necrohemorrágica. ¿Y por qué se forma esos hematomas, esas hemorragias cutáneas? ¿Por qué se forma esa equimosis? Por las enzimas del páncreas que se liberan a nivel de la pared, a nivel de la pared abdominal, se libera esas enzimas pancreáticas y dañan los vasos sanguíneos produciéndome signo de Cullen y de Gray-Turner. ¿Dónde más lo veo esto? El signo de Cullen. Aparte de la pancreatitis necrohemorrágica, lo veo también ¿en dónde más lo veo? En el embarazo ectópico, roto, ¿no? En la rotura de un embarazo ectópico. Pregunta de examen. Nunca se olviden esos dos lugares donde yo encuentro signo de Cullen. Si tienen preguntas y quieren que repite algo, pregunten. ¿Listo? Vamos a seguir. Número 6. Urticaria y artropatía. Pregunta de examen, chicos. Triada de Caroli. Esto siempre preguntan en los exámenes. ¿Cómo está caracterizada la triada de Caroli? Anoten bien. La triada de Caroli sirve para relacionarse estos tres signos y síntomas con un posible diagnóstico rápido de enfermedad hepática vírica aguda. Esto de aquí preguntó un docente en semiología. La triada de Caroli de Sinner. ¿Dónde lo encuentro y cuál es la triada de Caroli? Anoten bien por si es pregunta de examen con el doctor Terraza, ¿no? Enfermedad hepática vírica aguda. Él es el que preguntaba más que todo esto en los parciales teóricos, ¿no? ¿Dónde se encuentra la triada de Caroli? La triada de Caroli es artralgia, dolor en la articulación obviamente, fiebre y urticaria. Esos tres, si mi paciente tiene esos tres, yo puedo pensar en una enfermedad hepática viral aguda. Obviamente tengo que pedir un examen de hepático, ¿no? Un examen de perfil hepático tengo que pedir. Enfermedad hepática viral, ¿no? Aguda. Ahí hay la triada de Caroli. Artralgia, fiebre y urticaria. Nótenlo bien, es importante saber eso. Los pacientes con cirrosis frecuentemente tienen esta ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? La formación y proliferación de glándulas mamarias en el hombre. Normalmente debería ser así, pero mire, se vuelve así, ¿no? Frecuentemente en pacientes con cirrosis y que están tomando esteroides o algún compuesto, o está compuesto tomando esteroides, hormonas, ¿no? Ahí se observa este tipo de pacientes. Xantomas y xantelasma. Anótenlo bien eso porque es también algo importante que tenemos que tener en cuenta. Los xantomas y las xantelasmas es distinto. Las xantelasmas se observan a nivel de los párpados. Alrededor, miren, son unas placas llenas de grasa. ¿Ya? Unas plaquitas llenas de grasa. ¿Qué se observan a nivel alrededor del párpado? ¿Y en qué se encuentran? En pacientes con cirrosis biliar
y lipoidosis. Anoten bien eso, chicos. Los santelasmas son unas placas llenas de grasa que se observan alrededor del párpado y se encuentran frecuentemente en la cirrosis biliar. Y estos son los xantomas. Son tumoraciones que aparecen a nivel de los pliegues de flexión, la rodilla, el codo, a nivel de los nudillos, se llaman xantomas. ¿Ya? Anótenlo bien. Y se debe a la elevación de colesterol en la sangre, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces, la tríada de Caroli no se olviden. Pregunta de examen: atralgia, fiebre y urticaria. Bien, y si les preguntan en su examen, en el examen, en la inspección somática general, se observa santelasma, se observa en la cirrosis biliar y en la lipoidosis. Eso de ahí no se olviden. Son placas amarillentas a nivel del alrededor del párpado. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Está claro, Oxy. Muy bien, nunca se olviden eso, ¿no? Santelasmas, placas amarillentas alrededor del ojo, del párpado, se observa la cirrosis biliar y lipoidosis. Y los xantomas, que pueden ir acompañados juntos a las santelasmas, pero los xantomas se observan en las, donde se observan en las hiperlipoproteinemia, ¿no? Cuando hay muchas lipoproteínas elevadas, malas, ¿no? Esos son los xantomas, proliferación. ¿A nivel de dónde aparecen estos xantomas? A nivel de los pliegues de flexión, codo, nudillos, rodillas, entre otras partes del cuerpo, ¿no? Y uno extra, hagamos acá un paréntesis y hablemos del signo de Gauviet. ¿Qué es el signo de Gauviet? Anoten bien esto que es importante, pregunta de examen. ¿El signo de Gauviet qué es? Se observa en la pancreatitis aguda y se debe a la parálisis conjunta del estómago y del colon transverso. ¿Por qué en la pancreatitis el estómago se queda quieto y el paciente vomita nomás y no puede el estómago hacer digestión? ¿Y por qué el colon también, el colon transverso se detiene y no puede ir al baño el paciente? Signo de Gauviet, pancreatitis aguda. Anoten bien. ¿Cómo se llama este estudio, chicos, que están viendo acá en la imagen de abajo? ¿Cómo se llama este estudio? Tomografía. Tomografía axial computerizada de abdomen. Ahora, en esta tomografía, que es un corte a nivel del páncreas, a nivel del epigastrio, yo observo aquí lo siguiente. Miren bien. De atrás hacia adelante. Aquí el riñón derecho, riñón izquierdo. Aquí encuentro todo lo que ustedes ven aquí. Esta parte de aquí es el hígado derecho, del lado derecho, ¿no? Todo es al revés, chicos. Lo que ustedes tienen a su mano izquierda es a la derecha del paciente. Y lo que ustedes ponen aquí, tiene una vista derecha, es la parte izquierda del paciente. Todo es al revés en la tomografía. ¿Ya? Aquí anteriormente yo veo esta parte de aquí. Miren, en la parte posterior aquí, cuerpo vertebral. En la parte posterior, conducto vertebral, la gran arteria aorta. Aquí está la vena, ¿no? Y aquí veo al famoso páncreas. Normalmente tiene que estar así el páncreas: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Ese es su tamaño normal del páncreas en la tomografía y esa es la forma que tiene que tener el páncreas en esta tomografía. Ahora, aquí miren, en esta imagen de la izquierda se observa un tamaño relativamente agrandado del páncreas. ¿Ya? Y eso se observa en la pancreatitis aguda. Miren cómo aquí alrededor del páncreas hay un edema peripancreático, ¿no? Un edema. Porque ustedes saben que en la tomografía el hígado se le dice isodenso. Aquí está el vaso. ¿Qué densidad tiene? Isodenso, ¿no? Las vértebras, ¿qué densidad tiene? Hiperdenso, porque es más blanca. La aorta, ¿qué densidad tiene? Es hiperdensa, porque es más blanca. Los riñones también son hiperdensos, son más blancos. Pero aquí el páncreas
también es isodenso, pero alrededor tiene un pequeño halo que se llama edema peripancreático. Se observa en la pancreatitis aguda. Y este halo aquí oscuro que ustedes ven en el páncreas, alrededor del páncreas, se le llama hipodenso. Entonces en la tomografía así nosotros podemos evaluar el páncreas. Entonces está el paciente en un grado 1 de pancreatitis. ¿Qué? Pancreatitis grado 1. Ahí entonces yo veo el signo de Gauvier. ¿Qué me refiere? Toda esta inflamación que tiene el páncreas en la tomografía, que yo lo puedo ver, se extiende aquí a nivel del estómago y de los intestinos, aquí del colon transverso. Si se extiende esa inflamación más allá, no se olviden, toda víscera hueca con músculo liso, que hay una inflamación cerca, se paraliza. Esa es la regla y la ley del intestino, no se olviden. Toda víscera hueca que tiene músculo liso, si se topa cercanamente a una inflamación, significa que se va a paralizar. No se olviden eso. Inflamación del músculo liso, se paraliza. Inflamación a nivel del músculo estriado, se contrae, hace espasmo. Entonces, chicos, no se olviden eso. Importante saber. Entonces, chicos, ¿qué es el signo de Gauvier? ¿Quién me puede responder en sus propias palabras qué es el signo de Gauvier? Es cuando la inflamación del páncreas se extiende ¿hasta dónde? Hasta el estómago, hasta el colon, que son vísceras huecas, que están cercanas a él. Y por esa inflamación, ¿qué va a pasar con el estómago y con el colon, chicos? ¿Qué va a pasar? Van a tener parálisis. Eso, se va a paralizar. Muy bien. No se olviden, chicos, toda víscera hueca que tiene músculo liso, y tiene cerca de ella una inflamación, en este caso pancreatitis, el órgano se paraliza. Lo contrario es aquí, en los músculos de la pared abdominal, que son músculos estriados. Todo músculo estriado, cerca a una inflamación, se contrae, hace espasmo. Entonces, chicos, no se olviden, músculo liso, cerca a una inflamación, se relaja, se paraliza. Sin embargo, músculo estriado, cerca a una inflamación, hace espasmo, como se observa en la peritonitis. ¿Bien? Entonces, anotemos eso. ¿Cuál es el diagnóstico de esta tomografía? Pancreatitis grado 1. ¿Por qué? Porque hay un agrandamiento difuso del páncreas. Y acá el páncreas está de un tamaño normal y acá está agrandado. ¿No? Pancreatitis aguda, grado 1. ¿Está cerca la inflamación hacia el estómago? Sí. ¿Qué le va a hacer? Lo va a paralizar. ¿Qué se llama ese signo? Signo de Gauvier. Ya hemos visto entonces esas leyes que nosotros tenemos que aprender y tomar en cuenta antes de hacer junto con la semiología. Por eso le pongo métodos complementarios con semiología, mejor uno aprende. ¿Ya? Bien. Vamos a seguir entonces. Signo de Gauvier, no se olviden. Parálisis conjunta del estómago y del colon transverso cuando hay una inflamación pancreática aguda que se extiende hacia estos órganos. Ya terminamos la infección somática general. Ya hemos visto el hábito exterior, cómo es la actitud del paciente, qué es lo que te dice. Ya hemos visto la facies, la más pregunta de examen es hipocrática y cirrótica, y por si acaso es facies ulcerosa. La constitución hemos visto. ¿En quién es más frecuente? ¿En los pacientes pínicos o asténicos? ¿En quién es más frecuente el estreñimiento? Pacientes asténicos. Ya hemos visto las anomalías de la piel. En pacientes con cirrosis hepática aparece eritema palmar. Ya hemos visto que el signo de Cullen y de Gray-Turner aparece en la pancreatitis necrohemorrágica y en el embarazo ectópico roto. Si es una mujer entonces que tiene esto, más frecuentemente sea un embarazo ectópico roto. Ya hemos visto la triada de Caroli, el signo de Gauvier, diferencia entre sarcomas y santelasmas durante el examen de infección somática general. Ahora nos vamos a infección somática local. ¿Qué vamos a estudiar? Abdomen. Primero vamos a inspeccionar la piel del abdomen. Vamos a ver
la inspección de la piel, tenemos que ver siempre el aspecto del abdomen y la pilificación. Si tiene vello pubiano, si tiene vello a nivel del abdomen. En este caso, en las ascitis, cuando hay acumulación de líquido alrededor del abdomen, eso es la ascitis, dentro del abdomen, a nivel del peritoneo, la ascitis que se acumula, esa acumulación de líquido en el peritoneo, se va a acumular y va a hacer que se desaparezca los vellos púbicos, los vellos a este nivel, los pelos que deberían ver a este nivel, desaparecen. Anoten bien eso, en la ascitis. Una cosa es ascitis y otra cosa es peritonitis, por si acaso. ¿Ya? La ascitis puede ser inflamatoria o no inflamatoria. La peritonitis siempre es inflamatoria. ¿Ya? En este caso hay una ascitis. Y este abdomen que ustedes ven aquí se llama abdomen en batracio. Me hacía reír ese término porque me hacía recordar un sapo. ¿Ya? Abdomen en batracio, o también llamado abdomen de sapo. Así le dicen, ¿no? O de rana. No, yo le digo sapo. Esta es pregunta, y fue pregunta de examen. Miren. El abdomen en batracio es el abombamiento de los flancos, tanto derecho como izquierdo, en una ascitis antigua crónica. En una ascitis crónica. En este caso, no inflamatoria. Entonces, chicos, mire, esta ascitis no inflamatoria, antigua, va a hacer que el abdomen, los músculos que están en la pared abdominal lateral, se distiendan, se relajen y sean más voluminosos por la cantidad de líquido que los está empujando. Abdomen en batracio, pregunta de examen. Nunca se olviden eso. Ya yo les voy a lanzar a las preguntas de examen que me acuerdo, que he visto en todo el año, todos estos años, les voy a ir diciendo. ¿Ya? Abdomen en batracio, pregunta de examen. ¿Qué es? Ya saben qué es, ¿no? Abombamiento de los flancos, tanto derecho como izquierdo, en una ascitis crónica, cuando hay un líquido ascítico que no se absorbe. Cicatrices, pregunta de examen, chicos, también. Las cicatrices tenemos que ver en la inspección de la piel del paciente. Esta incisión de Kocher, que es a nivel del tórax inferior, a nivel del hipocondrio derecho, se llama incisión de Kocher. ¿Cuándo se usa esa incisión, ese corte y se cicatriza? En las cirugías de vesícula biliar, ¿no? Aquí está incisión paramediana, mediana, incisión de McBurney para lo que es la apendicitis, ¿no? Para la operación de apendicitis, por eso se hace esos cortes. Incisión de Lance, no se olviden que las incisiones son cortes, ¿no? Y esos cortes pronto se van a cicatrizar. Esto es pregunta de examen. La incisión de Pfannstiel fue pregunta de examen. La incisión de Pfannstiel se observa en la cesárea. Pacientes que han tenido cesárea. ¿Ya? Rutherford Morrison incisión también a nivel cuando se quiere operar un divertículo, en la enfermedad diverticular. Pregunta de examen, chicos. Cicatrices quirúrgicas en la inspección somática local. No se olviden eso, es importante saber por qué es pregunta de examen. Si tienen preguntas, pregunten. Estrías cutáneas. Es normal que hayan dos tipos de estrías, las vinosas y las blanquecinas. Siempre en pacientes con ascitis van a haber al inicio estrías que le van a aparecer en la parte lateral del abdomen. ¿Qué me representan, chicos, las estrías? Las estrías me representan que se han roto las fibras de colágeno, y se están recuperando. Por eso se vuelven rojo vinosas, porque se han roto las fibras de colágeno y los capilares, por un aumento del tamaño o un estiramiento rápido del abdomen. ¿Bien? Y se vuelven blancas las estrías porque es de manera crónica, ya se cicatrizó ya esos lugares donde se ha roto. Entonces, estrías vinosas son agudas y las estrías blancas son crónicas. Y así se ve, mira el paciente. Esto se llama hábito cirrótico de Chivostek. ¿Cómo se caracterizaba, chicos, el hábito cirrótico de Chivostek? ¿Se acuerdan? Hábito cirrótico de Chivostek. ¿Cómo se caracterizaba? La triada. No hay pilificación, hay estrías que aparecen y hay un abombamiento del ombligo. Y esta ascitis entonces frecuentemente en pacientes con cirrosis hepática. Ascitis no inflamatoria.
Anoten bien. ¿Dónde encontramos este tipo de estrías cutáneas? Así con este abdomen grande. En las ascitis por cirrosis hepática, en el megacolon chagásico y en los grandes tumores que hay, que más frecuentemente son en mujeres, ¿no? Grandes tumores del abdomen. No se olviden estos tres. Trayecto fistuloso. Chicos, ¿cuál es la enfermedad a nivel del abdomen que produce fístulas? Más frecuentemente, ¿cuál es esa enfermedad? Miren eso. Ahí, mire, pasa un tenedor, creo que está pasando por ahí, ¿no? O no sé qué está pasando por ahí. ¿Cuál es la enfermedad, chicos, que hace fístulas frecuentemente? Comunicación de una cavidad con otra cavidad. ¿Cuál es, chicos, la enfermedad? Se llama enfermedad de Crohn, ¿no? No se olviden, la enfermedad de Crohn es frecuentemente que haga trayectos fistulosos en la piel. Manifestaciones hemorrágicas. ¿Qué signo se llamaba este, chicos? Miren la imagen. ¿Qué signo es ese? ¿Signo de Cullen o de Gray-Turner? De Cullen. Muy bien, signo de Cullen, ¿no? O de Cullen, le dicen otros, ¿no? Muy bien. Se observa si es varón, pancreatitis necrohemorrágica. Si es paciente femenina, embarazo ectópico roto. ¿Ya? Pregunta, circulación venosa subcutánea. También ya hemos visto trayecto fistuloso, ahora nos falta ver la circulación venosa. Chicos, cuando las venas se dilatan y ustedes ven unas venas aquí que se están dilatando a este nivel, a nivel periumbilical, del ombligo, a nivel del ombligo, alrededor del ombligo, se llama circulación en cabeza de medusa. ¿Cuándo yo lo veo, chicos, esta circulación en cabeza de medusa? Pregunta de examen. Hipertensión portal. En la hipertensión portal. Muy bien. Fue pregunta de examen, siempre. Y circulación venosa vertical. Mira, las venas se brotan, pero a nivel vertical. ¿En qué enfermedad veo esto? ¿En qué enfermedad veo eso, chicos? Síndrome de la vena cava inferior. Anótenlo. Síndrome de la vena cava inferior. Obstrucción de la vena cava inferior. Ahí es donde veo yo circulación vertical. Así las venas se hacen verticales. ¿Y cuando se hacen así en patrón en cabeza de medusa? Por dilatación de la vena umbilical, lo observo en la hipertensión portal. Y acá hay un poco de tromboflebitis ilíaca, se observa en la circulación complementaria prepúbica, hernias inguinales estranguladas. Ya. Estos dos son preguntas de examen. Circulación vertical, ¿en dónde lo encontramos? En el síndrome de la vena cava inferior. Es cuando hay una obstrucción a nivel de la vena cava inferior. Forma del abdomen. También pregunta de examen. La forma del abdomen. Hay 4 formas del abdomen. Y ustedes lo tienen que saber. Hay abdomen globoso, abdomen sinuoso, retraído y abdomen asimétrico. Entonces, el abdomen globoso, ¿en dónde lo observamos? Así un abdomen globoso, así grande. ¿Dónde lo observamos? Así, ¿no? Muy bien, en la citis. Si les pregunta ese examen, ¿qué tipo de abdomen es en la citis? Abdomen globoso, sencillo, doctor. ¿Por qué pregunta eso? Yo lo pasé en el CUP, le dije, ¿no? Ya. Entonces, abdomen globoso se observa en la obesidad, en la citis, en los edemas, en la nasarca, en el meteorismo, ¿no? Y en los tumores que producen abdomen globoso. ¿Cuándo hay un abdomen retraído? ¿Cuándo hay un abdomen sinuoso? Hay un abdomen sinuoso cuando hay una citis moderada de inicio, ¿no? Pero un abdomen retraído, hay cuando, mire, el abdomen es plano, es en tabla, abdomen en tabla le dicen. ¿Ya? Entonces lo observamos eso, el abdomen retraído en espasmos tónicos, cuando hay una inflamación, una peritonitis, anoten bien. En la peritonitis aguda, el abdomen es retraído. ¿Por qué? ¿Por qué es retraído, chicos, el abdomen? En la peritonitis aguda. Por los músculos, por el recto del abdomen. Muy bien. Los músculos a nivel del abdomen, ¿qué pasa cuando hay una inflamación cerca? ¿Sí? Se contraen.
contraen, esa es la ley, siempre lo tienen que saber, y con eso ustedes van a saber todo lo demás del abdomen, con que sepan eso. Cuando el abdomen está en tabla, así aplanado, paciente con peritonitis, ¿no? Ustedes lo tocan y está duro, y les duele al paciente. Entonces, ¿en dónde lo vemos eso? En los espasmos tónicos, por peritonitis, vacuidad excesiva, por ejemplo, en las diarreas, cuando está mucho con diarrea el paciente, cuando hay desaparición del panículo adiposo, cuando está muy flaquita o está haciendo ayuno, ¿no? Está haciendo dieta, ahí también se observa. Entonces no se olviden, abdomen retraído se observa en 3 ocasiones. Patológico cuando hay espasmos tónicos, cuando hay diarrea, pérdida de líquido, vacuidad excesiva, y desaparición del panículo adiposo cuando está perdiendo grasa. Abdomen abarquillado es cuando hay un abdomen irregular acá, un poco medio plano, un poco irregular. Se observa en la tuberculosis, en la peritonitis tuberculosa. Pregunta de examen. Abdomen abarquillado. Se observa en la peritonitis tuberculosa. Anoten bien. Hay una parte aquí que se retrae del ombligo, el ombligo se retrae para allá y el abdomen se parece así como un poco irregular, pero plano. Retraído, pero medio plano. El abdomen se retrae en la peritonitis tuberculosa. Se llama abdomen abarquillado. Pregunta de examen. Ya, no se olviden esa. Abdomen abarquillado. Abdomen sinuoso, ascitis moderada. Y abdomen asimétrico, miren cómo aquí el paciente tiene una parte del abdomen frotada y otra parte está normal. Se observa frecuentemente en las hernias, en las eventraciones, en las aplasias musculares, cuando no hay una parte del músculo y donde ya ahí mismo se brotan las vísceras, o en los tumores abdominales. Pregunta de examen. El abdomen asimétrico se observa en 3 lugares: tumores, hernias y eventraciones y aplasias musculares. Anoten bien eso, que es frecuentemente preguntado en los exámenes. Ya hemos visto la inspección. Ya hemos visto la inspección somática local y general. Todo lo que tienen que saber y lo que más se pregunta en el examen. La ocultación no es tan preguntado, pero lo que más tenemos que saber es esto. La ocultación se realiza después de la inspección con el sujeto o con el paciente en decúbito dorsal. Tiene que estar echado el paciente. Y en apnea, que deje de respirar el paciente. Apnea, ¿no? Para que deje de respirar, tiene que dejar de respirar y tiene que estar en decúbito dorsal. Así tenemos que iniciar la ocultación en un paciente para hacer la semiología de abdomen. Se oyen ruidos abundantes y con pausas irregulares. Eso es lo normal escuchar. Se llaman ruidos hidroaéreos. Pregunta de examen. Son de 5 a 30 por minuto. Pregunta en práctica. Son de 5 a 30 por minuto los ruidos hidroaéreos abdominales, normalmente. Si es más de 30, podemos observarla por ejemplo, en las diarreas o en las estenosis pilóricas, entre otros, ¿no? Borborismo también escuchamos, y chapoteos gástricos también podemos escuchar, pero principalmente esto es pregunta de examen. Ruidos hidroaéreos. Borborismo también puede haber por algún pase del contenido intestinal. Ruidos hidroaéreos es por la contracción de las vísceras huecas del intestino. Borborismo por el paso de alimentos, y el chapoteo ya es patológico, ¿no? Auscultación del abdomen siempre tiene que ser a este lugar, miren. Tiene que ir desde la región del epigastrio. Mira, chicos, así se hace la auscultación a nivel del abdomen. Anoten. Primero iniciamos a nivel del epigastrio. Vamos a la región de donde está la aorta. Después nos vamos acá. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. No, un poquito más abajo del hipocondrio derecho izquierdo. A nivel entre el flanco y el hipocondrio, ahí mismo en esa línea, en ese lugar, tenemos que hacer los focos renales. Foco aórtico, que es de la aorta, focos renales, derecho izquierdo, focos ilíacos, que es a nivel de la fosa ilíaca derecha izquierda, y los focos femorales, que es a nivel del conducto inguinal, o el arco femoral, ¿no? Esos son los focos auscultatorios que ustedes tienen que saber que hay, ¿ya? A nivel del abdomen. Entonces ya hemos visto eso. ¿Qué pasa si yo escucho un soplo a nivel del foco renal? Ya sea izquierdo en este caso, puede ser una estenosis de la arteria renal, un soplo sistólico en la región lumbar. Y nosotros podemos evaluar, tras que yo escuche eso, le hago este estudio de aquí que se llama angioresonancia. Chicos, ¿cómo se llama este estudio? Angioresonancia de aorta. Donde yo puedo observar toda la vasculatura de la aorta y sus ramas
colateral, esos ramas colaterales que tiene la aorta abdominal. Y aquí, mira, se observa una obstrucción, puede ser por una aterosclerosis frecuentemente, y ahí es por qué se escuchaba el soplo de la arteria renal, ¿no? En la fosa foco izquierdo. Fístula vesícula intestinal, ruido de gorgoteo durante la micción. Ustedes le dicen al paciente mientras la ocultan que puede miccionar, y ustedes van a escuchar un ruido de un gorgoteo durante la micción. En la fístula vesico-intestinal, cuando hay una fístula entre la vejiga y el colon sigmoide, ¿no? Fístula vesico-intestinal. Entonces vamos a ver por partes. Ya hemos visto la parte de la ocultación. A ver esta parte. Aquí miren. Aquí están los sonidos que les quería mostrar. La palpación en el epigastrio y su golpeteo con el pulpejo de los 4 dedos de la mano se denomina chapoteo. ¿Ya? Entonces, chicos, esta es la parte de la maniobra del bazuqueo o el chapoteo gástrico. Es la presencia de ruidos hidroaéreos, indican contenido aéreo, obviamente, ¿no? Anormalmente retenido por síndrome pilórico, fase de atonía vesical. Entonces, miren, la palpación del epigastrio y su golpeteo, o sea, lo golpean y a la vez le palpatean, y ese mismo rato ausculto, con el pulpejo de los 4 dedos de la mano, hace que haya un ruido denominado chapoteo, ¿ya? Presencia de ruidos hidroaéreos, no se olviden, ¿ya? Y van a haber abundantes a nivel del epigastrio, y eso se observa frecuentemente en el síndrome pilórico. Quisiera que haya una clase de síndrome pilórico muy interesante, ¿ya? Intestino. Hilio paralítico, hay un silencio sepulcral, muy bien. En el hilio paralítico, sencillo, ningún intestino se está moviendo, nada, no hay ruidos en el intestino. Tras que no haya ruidos en el intestino, ustedes ocultan, no hay ruidos intestinales ni ruidos hidroaéreos, que son de 5 a 30, se denomina hilio paralítico, ¿ya? En el abdomen agudo por hemorragia interna se oculta hiperperitatismo, eso es verdad. ¿Por qué hay hiperperitatismo? Porque hay hemorragia dentro del abdomen. La sangre dentro del abdomen, cuando sangra dentro del peritoneo, hace aumento del peritatismo. Se llama hiperperitatismo. ¿Ya? Muy bien. Hemorragia interna, ¿no? Esto, chicos. Esto aquí es pregunta de examen. Úlcera gastroduodenal perforada. Cuando una úlcera péptica a nivel duodenal o a nivel gástrica, que les mostré hace rato que las úlceras pépticas pueden ser a nivel duodenal o gástrica, se perforan, el gas que hay en esas vísceras, en los intestinos, se va a la cavidad peritoneal, ¿ya? Y se destaca un sonido, un chasquido claro, sincrónico en la respiración audible en el epigastrio, ¿ya? Se llama signo de Yakovlev. Anoten bien, ¿ya? El signo de Yakovlev es cuando hay un chasquido sincrónico durante la respiración, donde le dicen al paciente que respire y ustedes auscultan y se escucha un chasquido a nivel epigástrico cuando el paciente respira. Signo de Yakovlev. Se escucha cuando hay una auscultación en una víscera hueca, úlcera gastroduodenal perforada, ¿ya? Y aquí, miren, le hacen una radiografía al paciente y observan lo siguiente. ¿Qué de raro le ven aquí, chicos, en este rayos X de tórax? No solamente se hace de abdomen en gastrointestinal, no se olviden, no solamente se hace rayos X de abdomen, sino también de tórax. ¿Pero por qué le hicieron rayos X de tórax a este paciente? Si tiene una úlcera perforada. ¿Qué se ve? ¿Qué le llama la atención ahí, chicos? ¿Quién dice qué se observa aquí? A ver, chicos, ¿qué se observa acá? Gases. Muy bien. Este aquí es el diafragma. ¿Qué hay aquí? Gas. En la radiografía, ¿qué se le dice a lo negro? Se le dice Radiolúcido. radiolúcido. Muy bien. Y yo encuentro esto en una rayos X de tórax y veo el corazón así en forma de zapato allá adelante y veo esta figura
donde hay aire por debajo del diafragma, y este es el hígado, aire entonces en cavidad abdominal se llama. Yo voy a decir ahí que hay aire en cavidad abdominal porque está evadiendo, está empujando el diafragma para arriba y al corazón para arriba. Hay aire a nivel de la cavidad abdominal. ¿Qué me quiere decir eso? Perforación de víscera hueca, perforación de estómago, perforación del duodeno, perforación de colon, perforación de intestino delgado. ¿Ya? Cualquiera de eso puede ser. Este signo en la radiografía se llama signo de Popper. Pregunta de examen. El signo de Popper se observa en los rayos X de tórax de pie, cuando el paciente está de pie, y hay aire libre en la cavidad abdominal, por debajo del diafragma y aquí por encima del hígado. Está el hígado. ¿Ya? Entonces, ¿qué signo se llama eso cuando hay gas por debajo del diafragma? En ambos diafragmas, derecho e izquierdo, se llama signo de Popper. Popper. Signo de Popper. ¿Ya? Anoten bien. Signo de Popper. ¿Para qué me sirve saber esto, chicos? Porque el paciente puede estar inestable por una perforación de intestino. Y puede comprometerse la vida del paciente. Tomar en cuenta entonces bien eso. Realizar una rayos X de tórax o una abdomen. Peritoneo. Ya hemos visto todo intestino en los metálicos en roce cuando se ausculta, ¿no? Se percibe ruidos metálicos en roce detrás de la duodécima costilla izquierda, ¿no? Por acumulación de burbujas entre el estómago y el diafragma. Ya hemos visto, ¿no? Eso se llamaba acá signo de Popper en el rayos X. Pero en la auscultación, si yo escucho un ruido metálico de roce detrás a nivel de la duodécima costilla izquierda, signo de Brenner. ¿Ya? Signo de Brenner. Ruidos vasculares. Si yo ausculto a nivel del hígado y escucho yo un soplo o cualquier sonido de soplo sistólico a nivel del hígado, puedo pensar en un aneurisma de la arteria hepática, en una metástasis o en un hepatocarcinoma, ¿no? De hígado. Miren acá, esta es una tomografía axial computarizada, donde yo observo acá a este nivel una lesión. Miren. Una lesión a nivel del hígado. Frecuentemente, cuando hay un cáncer de hígado, ¿no? Miren, ahí está. Una lesión nodular, tipo masa, a nivel del hígado del su lóbulo derecho, ¿no? Se acompaña, mire, de derrame acá, de ascitis y de aire, ¿no? Interesante este caso, esta tomografía, me representa bien cuando yo tengo que sospechar, tras que yo sospeche un soplo a nivel del hígado, aneurisma de arteria hepática, metástasis, tengo que hacer una tomografía axial computarizada a mi paciente. ¿Ya? Soplo sistólico en hipocondrio izquierdo, no se olviden, duodécima costilla izquierda. Yo escucho un soplo sistólico a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿ya? Ha sido señalado como aneurisma de la arteria esplénica o el cáncer del cuerpo pancreático. Entonces esto es importante saber, tomar en cuenta más que todo, el signo de Brenner. Auscultación de un roce metálico detrás de la costilla duodécima costilla izquierda por acumulación de burbujas de aire entre el estómago y el diafragma. ¿Ya? Signo de Brenner. Ya hemos visto la inspección, ya hemos visto la auscultación, ahora nos vamos a la percusión. Sencillito. La percusión se realiza para precisar el contorno de las vísceras. Pregunta de examen, chicos. ¿A qué nivel yo puedo percutir la matidez del hígado? ¿A qué nivel? A nivel del tórax. Yo puedo percutir el hígado. ¿A qué nivel del tórax? A nivel del quinto espacio intercostal, yo puedo percutir hígado del lado derecho. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve la percusión en semiología de abdomen? Para delimitar el contorno de las vísceras. Delimitar el área del tumor, si no, si hay un tumor, y si el aumento del volumen es por gas, líquido o masa. Si es por gas, va a haber sonoridad timpánica.
Si es por líquido, va a haber sonoridad, matidez, ¿no? Va a haber sonido de matidez. Y si hay una masa sólida, también matidez. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente. Puede haber enfisema subcutáneo a nivel del abdomen, más que todo cuando hay trauma. Cuando hay trauma del abdomen, ¿no? Enfisema subcutáneo, aire a nivel del tejido cerebral subcutáneo del abdomen. Puede haber un sonido timpánico más un crépito, ¿no? Crépito, mientras yo palpo el abdomen, se va a escuchar un crépito. Enfisema subcutáneo. En la ascitis, esto aquí es pregunta de examen. La ascitis se caracteriza por tener una matidez desplazable. Normalmente, mira, ahí está el paciente. Por ejemplo, acá en este dibujito. El paciente está parado, ¿ya? Y yo le percuto a este nivel de acá, a nivel por el ombligo, alrededor del ombligo, pura matidez, digo, puro timpánico, sonoridad timpánico. Yo percuto con la maniobra digitodigital, percuto a nivel del epigastrio y del mesogástrico, y hay timpanismo. Pero por ley de gravedad, el líquido se va para abajo. Entonces, si yo percuto aquí a nivel de la vejiga, va a haber matidez. Voy a percutir y se va a escuchar matidez. Pero aquí arriba de la citis, arriba del derrame donde hay líquido, yo voy a percutir timpanismo. Y acá abajo, matidez. Y cuando le digo al paciente que se eche, que esté acostado, esta parte de aquí del líquido, de la matidez, se va a desplazar al lado donde esté echado. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió bien? Chicos, ¿alguna pregunta de la ascitis? ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido? Por favor. ¿Se queda ese micrófono? ¿Aló? Vamos a ver quién es. Ahora sí. Entonces, chicos, les decía que en la ascitis, cuando hay líquido, la matidez se hace desplazable. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando cambia de posición, el líquido también cambia de posición. Y donde hubo matidez acá abajo, por ejemplo, ya no va a haber matidez, sino al otro lado, a la parte de aquí derecha, va a haber matidez. Y así sucesivamente. Se dice matidez desplazable. Lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Con los chicos de semiología. Entonces la matidez, cuando es desplazable, ¿ya? Puede ser en cualquier parte del abdomen, ¿ya? Cuando depende de dónde se esté echando. Por gravedad el líquido se va a ir a la derecha, si se echa a la derecha, o se va a ir a la izquierda, ¿ya? Cuando el líquido es escaso, se percute al paciente en posición genopectoral, en el ombligo, ¿ya? Cuando la ascitis es muy escasa o hay poco ascitis, para hacer el diagnóstico de ascitis, le decimos al paciente que se ponga en posición genopectoral y le hacemos al nivel del ombligo la percusión, y así hacemos el diagnóstico de ascitis, fácilmente y rápidamente, ¿no? Esto, chicos, pregunta de examen también, anótenlo. Signo de Tormayer es timpanismo en lo alto del abdomen y a su derecha. Miren, en lo alto del abdomen y a su derecha. Signo de Tormayer. Cuando hay timpanismo a nivel alto del abdomen, a nivel del epigastrio y a nivel del hipocondrio derecho, con matidez en el abdomen izquierdo. O sea, hay timpanismo. Normalmente, chicos, ¿qué se encuentra en el hipocondrio derecho? ¿Qué se encuentra en el hipocondrio derecho? ¿Qué órgano macizo se encuentra en el hipocondrio derecho? El hígado. El hígado. Normalmente cuando yo percuto hígado, ¿cómo es la sonoridad? Matidez. Matidez. Muy bien. Es seco, matidez. Pero en el signo de Tormayer, ¿qué es lo que pasa? Hay timpanismo a este nivel, a nivel del hígado hay timpanismo, y a nivel del hipocondrio, del epigastrio, hay timpanismo cuando percuto. Pero, chicos, yo les pregunto, normalmente cuando yo percuto aquí a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿hay matidez o hay timpanismo? En el espacio de Traube. ¿Matidez o timpanismo hay aquí, a este nivel? Timpanismo. Timpanismo, muy bien. Ahora, el signo de Tormayer es lo siguiente, se invierten los papeles. Aquí en el hipocondrio derecho va a haber timpanismo, y aquí en el hipocondrio izquierdo, donde está el espacio de Traube, va a haber matidez. ¿Ya?
Eso es el signo de Tormayer, cuando se invierten los papeles. Ya no va a ser aquí solamente matidez y aquí timpanismo. Se va a invertir, el timpanismo se va a ir acá y la matidez se va a ir al otro lado. Se llama signo de Tormayer y se observa en la peritonitis tuberculosa, cuando hay una tuberculosis peritoneal. ¿Por qué? Miren, en la peritonitis tuberculosa, el líquido acítico ya no se mueve por declive. Eso es lo interesante. Ya no se mueve por gravedad. Porque en la peritonitis tuberculosa se forman unas cavidades, ¿no? Se forman unos tabiques fibrosos. Ya no se forma solamente líquido, sino líquido con tabique. Entonces el signo de Tormayer, no se olviden, cuando se cambian los papeles, va a haber timpanismo a nivel alto del abdomen y va a haber también matidez en el abdomen izquierdo. Ese es el signo de Tormayer, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Hasta ahí? ¿A qué se debe eso, chicos? El signo de Tormayer. A que hay matidez acá y hay timpanismo acá. ¿A qué se debe? A que en la peritonitis tuberculosa retrae las asas intestinales. ¿Ya? Anoten bien eso. Se retrae las asas intestinales del mesenterio. ¿Los atrae hacia dónde? Hacia aquí. Los retrae. Y por eso aquí va a haber timpanismo. ¿Ya? Y así es por ese mismo motivo aquí va a haber matidez y aquí va a haber timpanismo. Porque la peritonitis tuberculosa retrae las asas intestinales del mesenterio, lo retrae acá. Y el derrame se forma acá, ¿no? Ese es el patrón característico de una peritonitis tuberculosa. Bien. Irritación peritoneal. Signo de Joubert. Seguimos en percusión. ¿Qué es el signo de Joubert, chicos? Pregunta de examen. El signo de Joubert es cuando desaparece la matidez hepática y yo percuto un timpanismo a nivel del hipocondrio derecho, a nivel del hígado. Entonces, ¿qué es el signo de Joubert, chicos? Es la desaparición de la matidez hepática. No va a haber matidez, va a haber timpanismo a nivel de la región del hígado. Ese es el signo de Joubert y se debe a una perforación de víscera hueca. Desaparece la matidez hepática, pero se mantiene el timpanismo del hipocondrio izquierdo, se mantiene el espacio de Traua, se mantiene el timpanismo. Entonces en ambos lados va a haber timpanismo, tanto derecha como izquierda. Ese es el signo de Joubert. Sin embargo, el signo de Tormayer era acá timpanismo y acá matidez, ¿no? Anoten bien. El signo de Joubert es la matidez, desaparición de la matidez hepática con timpanismo. Tiene timpanismo en la región hepática, ya no matidez. Y se debe a una perforación de víscera hueca, signo de Joubert. Aquí entonces se visualizaría, se comprobaría el signo de Joubert. Yo le percuto a este nivel y ¿qué cosa voy a percutir? Gas, timpanismo, ¿no? Muy bien. Obstrucción intestinal, signo de Wald. La asa afectada está distendida por la percusión matidez. No, esto de aquí no es tan importante. Este es más importante, chicos. Síndrome de Meigs en los tumores. Chicos, yo les pregunto, ¿qué es el síndrome de Meigs? Les pregunta el examen. Esto es el síndrome de Meigs. Miren esta parte de acá. Esta es una tomografía de cuerpo entero, donde se observa aquí un derrame pleural derecho, también un poco izquierdo, derrame pleural o hidrotórax derecho, hay líquido en el pulmón, hay ascitis, miren cómo el hígado está desplazado, miren, del lado derecho está el hígado, está desplazado, mire, por aquí, por este líquido isodenso que está rodeando toda la parte del abdomen. Y de paso aquí se observa un tumor, una tumoración ovárica. Entonces, anotemos, chicos, ¿qué es el síndrome de Meigs? El síndrome de Meigs, y nosotros tenemos que saberlo bien en semiología, es el hidrotórax o acumulación de líquido en el pulmón, ascitis,
acumulación de líquido en el peritoneo y un tumor ovárico en la mujer. Tumor ovárico benigno, que son frecuentemente los fibromas. ¿Ya? Anoten bien, chicos. ¿Cuál es la triada del síndrome de Meigs, entonces? Hidrotórax o derrame pleural, ascitis y un tumor ovárico voluminoso. ¿Benigno o maligno? Benigno. ¿Qué tipo de tumor? Fibromas. Frecuentemente. ¿A qué se debe el derrame pleural o el hidrotórax? ¿A qué se debe el hidrotórax? Se debe a que el líquido que hubo a nivel ascítico se mueve y se va aquí a nivel pleural por los vasos linfáticos. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Porque aquí esta parte de aquí es el diafragma, ¿no? Y aquí está el corazón, pulmón izquierdo, pulmón derecho, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Síndrome de Meigs, no se olviden. La triada. Siempre preguntan en el examen. Y esto aquí, miren, chicos, es una radiografía de pie de un paciente parado, donde aquí se observa un famoso signo que se llama signo en grano de café. A ver, alguien creo que está, alguien escribió. ¿Qué dice? Ocultación, ¿dice? ¿El micrófono está apagado? No. Oh, sí. Sí, dígame. Disculpe. ¿Eso del síndrome de Meigs es solo derecho o puede ser izquierdo igual? Puede ser ambos, incluso, te cuento. Ya. Puede ser ambos. ¿Ya? No siempre derecho, entonces. No siempre. No siempre es derecho. ¿Bien? Esta cosa, a ver. Parece que no quiere cambiar. A ver, vamos a chequear. Bien. Les decía, es el síndrome de Meigs. Ahora vamos a ver aquí otros rayos X de abdomen. Unos rayos X simple de abdomen. Donde aquí se observa un famoso signo que se llama signo del grano de café. Porque se parece, mira, un grano de café, ¿no? Se parece a un grano de café. Se llama esto aquí signo en grano de café y es muy frecuente de verlo cuando hay un vólvulo intestinal. Yo cuando percuta aquí, chicos, ¿qué voy a percutir? Aquí. En este vólvulo intestinal. Es un colon. Entonces voy a percutir timpanismo. Este es entonces, chicos, un vólvulo intestinal. Rayos X de abdomen. Lo puse ahí porque es pregunta también de examen. Más adelante deberíamos verlo, pero lo puse ahí porque es pregunta. Vólvulo del sigma. Vólvulo del colon sigmoide. Cuando se forma así, se extiende y se mueve de una manera extraña, se dilata, mire, se extiende, se hace grande, en forma de un grano de café, se le llama signo de grano de café y se observa en el vólvulo intestinal. Este es el colon sigmoide. Y es una complicación aguda de un megacolon. ¿Bien? Palpación. Y es lo último. Nosotros tenemos que palpar las regiones anatómicas. ¿Cuáles son los cuadrantes? Ustedes ya lo saben, ¿no? Los cuadrantes, la topografía del abdomen. Esta es pregunta de examen. Fue también pregunta de examen de auxiliatura. Tienen que describir cada parte, cada región que hay a nivel del abdomen. Las 9 regiones. Lo tienen que describir y qué contenido, qué contiene cada región. Región anatómica, y de acuerdo a esa región yo voy a palpar y yo voy a hacer la famosa palpación profunda. Por ejemplo, si la hago yo, la palpación profunda a nivel del fosa ilíaca derecha, se llama maniobra de Bloomberg, ¿no? Y puedo diagnosticar con eso apendicitis. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más hago en la palpación? Veo la sensibilidad y temperatura cutánea. Si está frío normal, por una citis, ¿no? Si está caliente, si está inflamado, peritonitis, ¿no? La sensibilidad se estima rozando la piel con una aguja y la temperatura con el dorso de los dedos en forma de gancho. Mira así, con los dedos en forma de gancho o con una punta, ¿no? Puede ser una punta de un lápiz. Para ver la sensibilidad aquí con la punta del lápiz y aquí la temperatura con los dorsos de los dedos. Palpación. Esa es la palpación correcta
para ver sensibilidad o temperatura cutánea. Vamos a ver todo esto de lo que es la palpación más adelante. Los reflejos musculoesqueléticos también lo puedo ver. Ausentes en caso de abdomen en tabla. Cuando hay una peritonitis, no hay reflejos osteomucosos. Normalmente debería retraerse aquí el ombligo cuando uno le pasa por aquí para hacer el reflejo, pero no va a estar ausente cuando hay una peritonitis. Abdomen en tabla. ¿Ya? Corriente de sangre, también hay que ver. Anomalías en el tejido celular subcutáneo. Eso no es tan importante. Tensión abdominal. Miren, hay abdomen en tabla otra vez. Aumenta la tensión abdominal cuando en meningitis, en el tétano, en el aracnoidismo, en la peritonitis, personas nerviosas y peritonitis aguda difusa. Pregunta de examen, ¿no? Aumento de la tensión del abdomen. Y acá, maniobra de Smith-Bates. Se pide al paciente que eleve la cabeza y los hombros, ¿no? Y esta es la prueba del esfuerzo, ¿no? Cuando le pedimos al paciente que eleve las piernas. Maniobra del esfuerzo. ¿Para qué sirve eso? Para diagnosticarme las famosas eventraciones, ¿no? El paciente le decimos que se eleve las piernas y va a hacer que rápidamente broten las hernias, si es que tiene el paciente algún defecto en su pared abdominal, ¿no? Brotamiento de las hernias. Y aquí están las regiones herniarias: epigástrica, umbilical, dispiegel, inguinal, femoral. Importante saber solamente las regiones donde se pueden ocasionar las hernias. A nivel de epigástrica, hernia epigástrica, ¿no? Hernia umbilical es fisiológico en pacientes en los lactantes y es patológico en los cirróticos. Ustedes han visto, ¿no? Abombamiento o protrusión del ombligo. Entonces no se olviden, hay hernia umbilical frecuentemente en pacientes con cirrosis. Pregunta de examen. Hernia de Spiegel, ¿no? A nivel de los cuadrados de los rectos, músculos rectos. Y hernia inguinal puede ser directa o indirecta. Y las hernias femorales, frecuentemente en mujeres, ¿no? Entonces estos son los diferentes tipos de hernias que pueden haber a nivel de la pared abdominal. Entonces, ¿qué tenemos que ver en palpación? Delimitar la región anatómica donde yo voy a palpar. Ver la sensibilidad, temperatura cutánea. Ver los reflejos osteomucosos. Ver la corriente sanguínea, esto no se ve mucho. Anomalías del tejido celular subcutáneo, también se puede ver. Tensión abdominal, ya les dije cuándo, en qué lugares, y esta es pregunta de examen, en qué momento hay aumento de la tensión abdominal. Y la maniobra de Smith-Bates, más frecuentemente directamente decir maniobra de esfuerzo. Aquí está, ¿no? Para diagnosticar hernias y eventración. Regiones herniarias, ¿no? Ubicar si hay regiones herniarias en el paciente, con la palpación a nivel del epigastrio. Bien, entonces chicos, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto. Y quiero ver si en realidad, quiero que lo hagamos juntos, y quiero ver si en realidad se ha entendido la clase de hoy. Lo más importante y lo que más quiero que sepan. Bien, entonces, es un tipo de abdomen flácido a los lados, también llamado abdomen en batracio. Y se observa ¿en dónde se observa ese abdomen? Vamos chicos, ¿en dónde se observa ese abdomen? El abdomen en batracio. En la... ¿No te escuché bien? Asitis aguda, creo que era. ¿Aguda? No, asitis agudas no. ¿Dónde chicos? Asitis antigua, o sea, una crónica. Eso, asitis crónica. Cuando el paciente mucho tiempo tiene asitis, va a tener debilitamiento de los músculos de la pared abdominal, produciendo un abdomen flácido. Abdomen en batracio se llama, o abdomen de sapo. ¿Ya? Y es una asitis, se observa en la asitis crónica. ¿Ya? Por si acaso. ¿Listo? Es típico patrón venoso. El típico patrón venoso en cabeza de medusa se encuentra en Hipertensión portal. Es hipertensión portal. ¿Y la vertical? El síndrome de la vena cava inferior. Es síndrome de la vena cava, cuando la vena cava inferior está obstruida. La fascia es caracterizada por hiperplasia de las parótidas, hipertrofia, ¿no?
de las parótidas bilateral, conjuntiva histérica y párpado superior retraído. ¿Qué tipo de fascia es? ¿Fascia es? Hiperplasia de glándulas parótidas bilaterales. Eso fue pregunta de examen. ¿Qué tipo de fascia es? ¿Fascia es? Cirrótica. Es, muy bien. Cirrótica. Y la fascia hipocrática se encuentra en la peritonitis aguda, ¿no? Al examen físico de abdomen se le realiza del siguiente orden. Primero es la Inversión. auscultación, Percusión y palpación. percusión y palpación, ¿no? Muy bien. El signo de Thormayer. ¿Qué es el signo de Thormayer, chicos? El signo de Thormayer, ¿qué es? Es cuando hay... En el hipocondrio derecho, en vez de matidez, existe timpanismo, y en el hipocondrio izquierdo, en vez de timpanismo, existe matidez, y se observa en una peritonitis tuberculosa. Muy bien, excelente. Muy bien. Peritonitis tuberculosa. El signo de Thormayer se debe a que las asas intestinales en la peritonitis, cuando la tuberculosis es extrapulmonar, se va al peritoneo y retrae a las asas intestinales hacia el lado derecho, y eso produce timpanismo en el hipocondrio derecho, y el derrame se acumula en la izquierda, entonces hematidez en el hipocondrio o en el lado izquierdo de la peritonitis tuberculosa. Signo de llover, preguntarse a examen. ¿Qué es? Perforación en una víscera hueca. Es, muy bien, se observa en la perforación de una víscera hueca y es la pérdida de la matidez hepática por timpanismo. Entonces, perforación de víscera hueca con pérdida del, el signo de llover se encuentra y se observa en la perforación de víscera hueca. ¿Pero qué es el signo de llover? El signo de llover es la desaparición de la matidez hepática por timpanismo, es el reemplazo. El signo en grano de café en la radiografía de abdomen me demuestra que existe un Vólvulo. vólvulo del colon sigmoide. Sigmoide. Muy bien, ¿por qué el sigmoide? ¿Por qué el colon sigmoide se puede hacer vólvulo? Complicación, no se olviden, el vólvulo es la complicación aguda de un megacolon, frecuentemente chagásico. ¿Ya? Cualquiera tengo, ¡plá! ¿Y por qué el sigmoide? Porque el sigmoide es más largo, es más elongado y no tiene meso, ¿no? O tiene un meso muy débil. Y es fácilmente que se haga vólvulo el colon sigmoide, porque es más largo, más elongado. Signo de Cullen se observa en dos situaciones. Pancreatitis aguda y embarazo ectópico. Es pancreatitis necrohemorrágica y el embarazo ectópico en la mujer, ¿no? Ectópico roto, cuando se rompe el embarazo ectópico, ¿no? No puede crecer un niño en el peritoneo, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Meigs? ¿Cuál es la triada, chicos? Derrame pleural, ascitis y un tumor benigno ovárico. Pleural, ascitis y un tumor benigno. ¿Qué tipo de tumor era ese? Fibromas. Tumor benigno ovárico. Ovárico, muy bien. Un tumor benigno ovárico. Excelente, muy bien. Muy bien, chicos. Tumor benigno ovárico. ¿Y yo cómo hago el diagnóstico de ese síndrome de Meigs? Sencillo, una tomografía y le pido un antígeno tumoral que se llama el cifra 125, un marcador tumoral, que es el cifra 125 para diagnosticar un tumor de ovario. Entonces, ese es el abdomen asimétrico. ¿Dónde lo encontramos, chicos? Último.
Se puede observar en hernias, tumores, eventraciones. Aplasias musculares. Y eventraciones, ¿no? En las aplasias musculares. Muy bien. Aplasias musculares. Excelente. Hernia en los tumores, en las eventraciones, que son hernias eventrógenas, obviamente, y en los aplasias musculares. Cuando no hay una región del músculo o una región del músculo falta o está muy débil, ¿no? Y ahí el intestino sale por ahí. Muy bien, chicos. Así lo resolvimos el pequeño banco de preguntas. Solamente esa parte, mire, hartas preguntas, ¿no? Nos falta la segunda parte incluso. Listo, chicos. Gracias por su atención y que Dios siempre me los bendiga y sigan teniendo esas ganas de aprender, de seguir adelante y compartir esta información que hoy han aprendido o han repasado, compartirlo con sus compañeros, y así va a prevalecer la medicina. Sin eso, no prevalece la medicina. ¿Listo? ¿Alguna preguntita? Sí, yo tengo una. En el signo de llover, igual puede ser en un neumoperitoneo. En un neumoperitoneo, el signo de llover. Sí, por si acaso, el signo de llover es la matidez, ya digo, es el timpanismo que hay a nivel del hepático, ¿no? Es el timpanismo que hay, pero una perforación de víscera hueca te hace un neumoperitoneo. O sea, el término que vos vas a usar es neumoperitoneo, por una perforación de víscera hueca. Entonces, en términos médicos, así más sencillito te lo dejo, ¿qué es un neumoperitoneo? Es la presencia de aire en la cavidad peritoneal. ¿Y tú qué observabas en esos rayos X? Observabas aire debajo del diafragma, o sea, en cavidad abdominal. Ese es neumoperitoneo. ¿Y por qué se ocasiona ese neumoperitoneo? Por una perforación de víscera hueca. Entonces, ese es el término médico. Neumoperitoneo es la presencia de aire en cavidad peritoneal. ¿Ya? Ya, sí. Es lo mismo entonces, solo que con otras palabritas yo lo decía. Pero si te chipaste, sí, se hace chipar eso. Pero con que sepas que el neumoperitoneo es aire en la cavidad peritoneal, suficiente, ¿ya? ¿Y por qué hay ese aire? ¿Por qué hay neumoperitoneo? Por perforación de víscera hueca. Ese concepto, ¿no? ¿Y qué va a producir en los rayos X de tórax? El signo famoso, el signo de Popper. Sencillito, muy bonito, signo de Popper, para hacer el diagnóstico sencillo de una perforación por víscera hueca. Nada más te dice. ¿Y yo qué tengo que hacer? Un tratamiento exhaustivo y lo más rápido posible a mi paciente. Bien. Y ahí terminamos, chicos, con todo esto, lo que es la semiología primera parte.